Un escaneo satelital sobre el Ártico reveló algo imposible: una forma metálica enterrada en lo profundo del hielo antiguo. El equipo del Dr. James Landon desafió temperaturas de menos 42 grados Celsius para llegar a ella. A medida que derretían la última capa de hielo, emergió un avión de pasajeros perfectamente conservado. En el asiento 14A, encontraron un diario que contenía entradas que abarcaban 19 días después del accidente. Lo que descubrieron en las páginas de ese diario los perseguirá para siempre. El Ártico ha mantenido innumerables secretos enterrados bajo su superficie helada durante siglos. Algunos dicen que es un cementerio de expediciones perdidas, mientras que otros creen que guarda evidencia de civilizaciones antiguas. Pero en enero de 2024, la tecnología moderna finalmente iba a descubrir uno de sus misterios más escalofriantes. El Dr. James Landon estaba revisando artículos de investigación en su oficina cuando recibió la llamada. El descubrimiento causó conmoción en la comunidad científica. La ubicación extrema hizo que el hallazgo fuera aún más desconcertante. Las especulaciones eran desenfrenadas. Todo comenzó con un escaneo satelital de rutina. Los analistas militares estaban examinando datos de imágenes térmicas cuando notaron algo inusual: una gran señal metálica en lo profundo del hielo antiguo. La forma era demasiado regular, demasiado geométrica para ser natural. El análisis inicial sugirió que era de fabricación humana y enorme, aproximadamente del tamaño de un avión comercial. Fuera lo que fuese, no pertenecía a ese lugar. Algunos sugirieron que podría ser una reliquia de la Guerra Fría, mientras que otros teorizaron que podría ser un avión experimental. Pero la profundidad del hielo que cubría el objeto sugería que había estado allí durante años, esperando en silencio para contar su historia. Este no era un sitio de accidente cualquiera, estaba en uno de los entornos más remotos y hostiles de la Tierra. El campo de hielo circundante era conocido por sus duras condiciones, con temperaturas que podían desplomarse a menos 60 grados Celsius en minutos. Incluso llegar al sitio sería un desafío monumental. Como uno de los principales expertos mundiales en exploración ártica, había presenciado muchos descubrimientos inusuales. Pero este era diferente. Los datos del satélite mostraban algo enorme, y estaba enterrado a una profundidad que sugería que había estado allí durante años. Estos no eran solo científicos, eran supervivientes, expertos que sabían cómo soportar las condiciones más extremas del planeta. Necesitarían toda esa experiencia para lo que les esperaba. El viaje al sitio fue brutal. Las temperaturas se desplomaron a menos 42 grados Celsius, convirtiendo cada respiración en un doloroso recordatorio de la hostilidad de la naturaleza. El equipo se congeló. La comunicación se volvió imposible, incluso sus vehículos especialmente diseñados luchaban contra estas condiciones implacables. Al tercer día, mientras las nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte, sus drones detectaron algo extraordinario. Emergiendo del hielo en un ángulo de 40 grados, se podía ver lo que parecía ser la cola de un avión. El equipo apenas podía creer lo que veía. ¿Cómo pudo un avión haber terminado aquí, en uno de los lugares más remotos del planeta? Utilizando un equipo térmico especializado, comenzaron el laborioso proceso de derretir el hielo. Cada metro revelaba un poco más del fuselaje del avión, perfectamente conservado por el frío extremo. 27 metros más abajo, finalmente llegaron a la salida de emergencia. Lo que encontraron dentro los cambiaría para siempre. La cabina era una cápsula del tiempo perfectamente conservada. La escena que tenían ante ellos era fascinante y profundamente inquietante al mismo tiempo. La vida simplemente se había detenido, congelada en el tiempo. Había revistas abiertas sobre las mesas plegables, con las páginas detenidas entre vueltas. Las tazas de café aún conservaban su contenido, ahora sólido como una roca. Algunas incluso tenían restos de pintalabios en el borde, mudos testimonios de sus últimos usuarios. En el pasillo, el juguete de un niño yacía abandonado, con sus ojos de plástico mirando al techo como si aún esperara el regreso de su dueño. Cerca, un libro para colorear mostraba dibujos sin terminar, simples bocetos de soles y casas que nunca se completarían. La sección de clase ejecutiva contaba una historia diferente, una historia de supervivencia desesperada. Estaba claro que los pasajeros habían vivido durante algún tiempo después del accidente. Habían creado refugios improvisados con lo que pudieron encontrar.
Los chalecos salvavidas y las maletas se habían transformado en paredes. Los cojines de los asientos se habían dispuesto como zonas para dormir. En un rincón, encontraron envoltorios de comida cuidadosamente conservados, prueba de un estricto racionamiento, pero nada podía prepararlos para lo que encontraron en el asiento 14A. Era un diario, perteneciente a la azafata Mary Parker. Sus páginas contenían las respuestas a preguntas que habían quedado sin respuesta durante años. La letra era ordenada al principio, pero se volvía cada vez más temblorosa a medida que avanzaban las entradas. La primera entrada estaba fechada pocas horas después del accidente. La letra de Mary era firme, profesional, la letra de alguien entrenado para mantener la calma en situaciones de emergencia. 62 supervivientes. El capitán Miller se ha hecho cargo de la situación. Hemos reunido todos los suministros de emergencia y hemos establecido el racionamiento. 100 gramos de comida, 200 mililitros de agua por persona y día. Los pasajeros están asustados pero colaboran. El Dr. Thompson está atendiendo a los heridos con nuestros limitados suministros médicos. El frío es nuestro mayor enemigo ahora. Podemos ver nuestro aliento incluso dentro de la cabina. Las siguientes entradas detallaban su organización para la supervivencia. Se habían dividido en equipos, algunos encargados de mantener el refugio, otros de gestionar las provisiones y un grupo encargado de vigilar la llegada de aviones de rescate. Mary observó cómo los pasajeros de clase ejecutiva trabajaban junto a los demás, olvidando su estatus social ante la necesidad de supervivencia. Al quinto día, el tono de las entradas comenzó a cambiar. El frío se está intensificando. El Dr. Thompson está preocupado por las infecciones. Incluso los pequeños cortes no cicatrizan bien en estas condiciones. Hoy hemos perdido a la señora Chen. Las heridas del accidente eran demasiado graves. El capitán dirigió una pequeña ceremonia, pero no pudimos enterrarla. El suelo es hielo sólido. Hemos tenido que trasladarnos a la parte trasera del avión. Algunos pasajeros muestran signos de congelación a pesar de nuestros esfuerzos. El séptimo día trajo nuevos desafíos. Son los niños los que más están sufriendo. Intentamos mantenerlos animados con juegos e historias, pero tienen hambre y miedo. La pequeña Amy me preguntó hoy cuándo podría su mamá volver a hacerle tortitas. ¿Qué se puede decir a eso? Sara, una de nuestras maestras, ha improvisado una escuela para mantenerlos ocupados. Están aprendiendo sobre supervivencia en el Ártico. Irónico, ¿verdad? La entrada del 10º día era más corta, la letra más apresurada. Las reservas de comida aguantan, pero por poco. Hoy hemos oído ruidos extraños fuera, puede que osos polares. Todos están cada vez más débiles. El frío se te mete en los huesos. El Dr. Thompson dice que todos estamos en las primeras etapas de hipotermia a pesar de nuestros esfuerzos. Las pilas de nuestra baliza de emergencia se están agotando. Al 13º día, la desesperación había comenzado a apoderarse de nosotros. 3 pasajeros más muestran signos graves de congelación. El Dr. Thompson ha tenido que amputarle los dedos del pie al señor Wilson hoy. No queda anestesia. Los gritos me perseguirán para siempre. Los niños ya no lloran. Están demasiado débiles. Hemos empezado a compartir historias de casa para mantener el ánimo. John, el hombre de negocios del asiento 3A, habló de la boda de su hija el mes que viene. Prometió doblar el pedido al proveedor de catering cuando volviera. Si es que vuelve. El 15º día reveló sus menguantes esperanzas. Nos estamos quedando sin agua. Hemos estado derritiendo hielo, pero requiere una energía preciosa que no podemos permitirnos desperdiciar. Algunos pasajeros han empezado a tener alucinaciones, a ver aviones de rescate que no están ahí. El capitán Miller sigue intentando mantener el orden, pero también puedo ver el miedo en sus ojos. El frío está dentro de nosotros ahora. Es como arder de dentro hacia afuera. El 17º día trajo un momento de belleza en medio del horror. Esta noche hemos visto la aurora boreal a través de la ventanilla del avión. Durante unos minutos, todo el mundo se olvidó del frío y el hambre, incluso los niños sonrieron. La señora Rodríguez, la profesora de física, nos explicó cómo funcionan. Fue casi normal, como una excursión escolar de clase de ciencias que salió mal. Más tarde, la oí llorar en el baño. Era el cumpleaños de su hijo. La penúltima entrada era apenas legible, día 18, sin suministros médicos. La batería de nuestra luz de emergencia está casi agotada, la temperatura está bajando de nuevo. Podemos oír el hielo moviéndose a nuestro alrededor, suena como si el mundo entero se estuviera derrumbando.
Empecé una carta a mi hermana, pero tengo los dedos demasiado entumecidos para sostener el bolígrafo. El capitán dice que tenemos que conservar la energía, no más movimientos, excepto cuando sea absolutamente necesario. La última entrada, fechada el día 19, terminaba a mitad de frase. La letra era temblorosa, casi infantil, algo fuera. Osos, quizá, se están acercando. El frío ya no duele, lo que es mala señal según el Dr. Thompson. Me ha parecido ver una luz en la distancia, pero ¿qué ocurrió en esos últimos momentos? ¿Qué vio o experimentó Mary que la hizo dejar de escribir? En la cabina del piloto, la caja negra finalmente reveló la terrorífica secuencia de eventos que causaron que el avión se estrellara. El avión se encontró con una turbulencia severa a temperaturas que se acercaban a menos 60 grados Celsius. Las condiciones resultaron demasiado para los motores, lo que llevó a una falla catastrófica. A pesar de los intentos desesperados de los pilotos por salvar el avión, la combinación de mal tiempo y fallas mecánicas resultó insuperable. Mientras el equipo de investigación trabajaba para documentar todo, notaron que no estaban solos. Una osa polar y sus cachorros se habían posicionado en una cresta cercana, observando sus actividades con lo que parecía un interés solemne. Estos antiguos guardianes del Ártico probablemente conocían este sitio mucho antes de que cualquier satélite lo detectara. En el último día de la expedición, mientras el equipo empacaba su equipo en un clima de menos 58 grados Celsius, los osos permanecieron en silencio en su cresta de hielo. Era como si se estuvieran despidiendo de aquellos cuya historia finalmente había sido contada. Cada objeto descubierto en el avión contaba su propia historia de valentía humana y supervivencia desesperada. Un reloj, congelado pero aún funcionando, marcaba un tiempo pasado. Una carta a medio escribir hablaba de amor y de la falta de la familia lejana. Una colección de fotos familiares, cuidadosamente envueltas en una bufanda, guardaba recuerdos de días mejores. El misterio del avión congelado se había resuelto, pero su descubrimiento planteó tantas preguntas como respuestas. ¿En qué pensamientos se refugiaron los sobrevivientes durante esos 19 días? ¿Qué esperanzas y miedos llenaron sus últimos momentos? El equipo de investigación pasó semanas catalogando cada objeto, cada detalle. Cada artefacto contaba su propia historia de valentía y desesperación. La computadora portátil de un hombre de negocios, todavía en su bolso, contenía una presentación que nunca daría. Las agujas de tejer de una abuela fueron encontradas con un suéter de bebé sin terminar, un regalo que nunca se completaría. En los compartimentos superiores encontraron regalos de Navidad aún envueltos. Su papel alegre contrastaba con la sombría escena. Los descubrimientos más inquietantes fueron las pequeñas cosas, la tarea de un niño fechada el día antes del vuelo, un recibo por un café comprado en el aeropuerto. Estas no eran solo piezas de evidencia, eran instantáneas de vidas interrumpidas repentinamente, sueños y planes congelados en el tiempo. El informe final del Dr. Landon incluyó una nota sobre algo inusual. Durante los días que trabajaron en el sitio, nunca vieron aves carroñeras, ni cuervos, ni zorros árticos. Era como si la fauna local hubiera respetado este lugar como una tumba, dejándolo intacto a excepción de los osos polares vigilantes. Mientras el equipo empacaba su equipo por última vez, realizaron una pequeña ceremonia. Dejaron una placa conmemorativa, su superficie de metal grabada con palabras que resistirían el frío ártico. A aquellos que descansan aquí, su historia ha sido contada. Que encuentren la paz en esta hermosa tierra salvaje. Los osos observaron desde su cresta cómo partía el equipo, sus formas blancas casi invisibles contra la nieve. Algunos miembros del equipo dijeron más tarde que sentían que los osos estaban haciendo guardia, continuando su vigilia sobre este lugar sagrado. Cuando el equipo del Dr. Landon se fue, dejaron atrás algo más que equipo y marcadores. Se fueron con un profundo agradecimiento por la resiliencia humana frente a obstáculos insuperables. El avión congelado se había convertido en algo más que un lugar del accidente, era un testimonio de la fuerza del espíritu humano, preservado en el hielo, para que las generaciones futuras lo recordaran. El Ártico mantendría su silenciosa vigilancia sobre el sitio, pero ahora el mundo conocería la historia de aquellos que habían luchado con tanta valentía contra viento y marea. El diario, ahora almacenado de forma segura en una instalación con clima controlado, nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, la valentía y la dignidad humanas pueden brillar. A veces, los mayores misterios no se tratan de lo que encontramos,
sino de las historias de valentía y determinación humanas que revelan. En lo profundo del hielo ártico, un avión y sus pasajeros habían esperado pacientemente para contar su historia. Y ahora, finalmente, sus voces podían ser escuchadas, un testimonio de la fuerza perdurable del espíritu humano frente a la adversidad final.